compadre, de todas las letras, demostrarnos, compañero, el talento para otro planeta. Así lo hacemos, compañero, aquí en la escena. Y también duro Miguel de Viva Cartagena. Voces, me dices que has sentido maltrato en el centro. Cuenta, ¿de qué forma te han maltratado personalmente? Bueno, en ocasiones he sentido maltrato de parte de la policía, tanto verbal como física. Una vez tuve una mala experiencia con un policía, el cual me partió un brazo. Yo tengo un proceso con él en la fiscalía, a través de que tuvimos, digamos que un problema, ni siquiera fue de riña, ni de droga, ni de licor, ni nada de esas cosas. Fui agredido por un policía, el cual me partió el brazo aquí, donde dice la palabra paz. Ahí tengo una herida, una pequeña herida que me hizo con su macana. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué lo llevó a que él hiciera eso? Como le estoy contando, como le estaba diciendo, la persecución en el rapero en el centro es masiva. Allá no les interesa si es bueno, si es malo. Ahí en el momento también aprovecho para decirle a esas entidades, como el alcalde, si me escucha, ¿me entiendes? Que nos tenga más en cuenta, no solamente en campañas, porque el rapero o el artista de Cartagena se tiene en cuenta para campañas. Yo le canté a Quinto Guerra, yo fui la canción digamos que de campaña de Quinto Guerra. Nosotros hicimos la canción de la campaña de Quinto Guerra, se llamaba Con Quinto ganamos todo. Pero ganaron ellos porque los raperos no ganamos nada. Con Quinto ganamos todo, contamos hoy con tu apoyo. Pero el apoyo nunca llegó. Y con William Dao lo mismo. William Dao utiliza, sabe que el rap en Cartagena o los artistas del rap de Cartagena son visibles, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque él sabe que nosotros transportamos nuestra música a otros continentes. Ellos lo saben porque ellos nos han visto los videos que nos han hecho turistas, no solamente de Estados Unidos, sino hasta chinos. Nuestra música trasciende fronteras, trasciende países, continentes, y ellos lo saben. Y nos utilizan en tiempos de que realmente, pues, ahora es el momento de utilizar estos raperos, vamos a cogerlos, vamos a hacer esto con ellos, pero no, en cierta forma no nos ayudan en nada. ¿Sí me entiendes? Entonces este llamado se lo hacemos, digamos que, al alcalde en este momento, ya que él dice que él apoya el arte. Queremos que apoye a los artistas del centro, que nos apoyen. ¿Cómo crees tú que está la industria en la música? Bueno, aquí la industria no es, digamos que en cierta forma, la mejor. Muchos amigos míos han tenido que emigrar hacia otras partes, Medellín, Bogotá, porque el rap aquí no es muy apoyado, digamos por la forma de que aquí la champeta es la que, digamos que es la música de selección de la costa, pero el rap está poniendo mucha fuerza en la costa. Entonces es como un llamado a la industria también, que no solamente es en Medellín donde aportan y apoyan al artista urbano, sino también aquí también debería haber una industria del rap que apoya a los raperos locales, el arte local, el rap cartagenero, que es buena gente que le está metiendo fuerte, como Alfred Murfo, como Picasso, como Piñero, muchos raperos que yo conozco, Mary Lion, Primera Corona, Juan del Barrio. ¿Qué cambiarías tú para que todo esto mejore? De cierta forma, el cambio que debe darse, digamos que aquí en Cartagena, aquí, digamos, hablemos solamente aquí de Cartagena, el cambio para que esto mejore, que los artistas sean vistos con más, digamos que con más proyección, con más, debe haber respeto, esa es la palabra, respeto, porque si tú me respetas a mí, sabiendo que yo soy de aquí, o digamos que soy, es como explicarte, es como si tú irrespetaras a tu madre, porque si tú irrespetas a tu madre, tú no puedes esperar que nadie la respete. Eso hacen con nosotros como los artistas locales de nuestro barrio, de nuestra localidad, de aquí, en nuestro sector. Mira, aquí de Cartagena, si el rapero se respetara, en cualquier parte no tuviera que respetar el rapero. Como en Bogotá, ves a Bogotá y habla más de un rapero. ¿Por qué? Porque allá hay gente que hace respeto a un rapero. Ve a Medellín, el rapero, a mí me dijo un amigo, ven a Medellín, aquí te quieren en Medellín, la industria a ti te busca en Medellín. Yo tengo amigos que tengo en Medellín y que dicen que mi música en Medellín puede tener futuro. Rompiendo
tómate bicho, dando vueltas lento, compadre de mi país, para que tú veas cómo rompemos el beat. Empezate, compañero, ahora que viene. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes de pronto que tienen miedo de salir al mundo y explotar su talento? Bueno, esos jóvenes que dan fuerte, papi. Fuerte, 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 fuerte. Como la fe, como dice Primera Corona. Porque mi gente, ¿quién dijo que la música era sencilla? Esto no es fácil. Esto es un camino culebrero. Pero no, tampoco es imposible. Entonces que sigan luchando, que sigan metiéndole, que no tengan miedo. Algún día se darán de cuenta que el arte cartagenero y el rap cartagenero es de calidad de exportación. En tu barrio, ¿cómo te tratan las demás personas? ¿Sientes el apoyo de ellos? Bueno, en cierta forma, eso es lo, como estoy diciendo, es lo que más fuerza me da para todos los días levantarme con la moral de hacer un disco, de la moral de ajuntar de lo poquito que me gano de mi trabajo, para hacer un video, ¿me entiendes? Esa gente que todos los días me dicen, Voces Music, sacaste un disco bacano, ya me gustó ese tema que hiciste, ey, la moral. Entonces, de mi barrio estoy muy agradecido, aprovecho y le mando un saludo a la gente de la Torre Bicentenario, a la gente de Bicentenario, acá en la casa de 2 pisos, esa gente que siempre está activa con la LGCB, en la Primera Corona, a la Acción, al Lowen, a Mauricio, esa gente que está fuerte, fuerte, todo está con nosotros. Bueno, otra pregunta que te quería hacer. Voces Music, ¿cierto? Ok. ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, Voces Music es un nombre que tomé de un concurso el cual me gané en un pueblo llamado Turbana. Voces se llamaba Las Voces del Pueblo. Era un concurso que hicieron para jóvenes en el cual podían mostrar su talento y estaban buscando la voz del pueblo. Se escribieron personas, digamos que de Turbaco, de Arjona, de Pasacaballo, de muchos corregimientos de ahí y un amigo me dice que me presentara. Yo me llamaba Monstruo Music. Sí, bonito nombre. ¿Cómo que bonito? Cuéntanos. ¿Por qué lo cambiaste? Porque ahí vamos a llegar al nombre. Entonces cuando ya yo llego y me presento en ese concurso, el cual lo gané, gracias a Dios, gracias a la gente que estuvieron ahí, lo gané, me presenté, canté con toda mi moral y fui el único rapero que se presentó, así que era un orgullo para mí haber ganado un concurso que se presentó todo el mundo cantando reggaetón. Que diría, que yo pierdo, pero de todas maneras, no importa, me monto en la tarima y canté. Estabas representando. Estaba representando a mi turbana linda y yo dije, ¿cómo? Ya canta con moral. Y canté un rap con tanto sentimiento que eso no copiaron el que cantaban danzar, ni que cantaban reggaetón, ni nada. Le dieron el puesto al rap. La moral. De ahí salió tu nombre. Ay, de ahí radica mi nombre porque ahora la gente dejó de decirme monstruo para decirme Voces. Ey, tuviste que ganarte las voces, ey, tuviste que ganarte las voces. Y yo me sonaba como que, ey, las voces. No, pero yo soy la voz del pueblo, pero. Ay, Dios mío, no voy a llamarme más nunca, voy a llamarme Monstruo Music, ahora voy a llamarme Voces Music. La voz del pueblo. Y ahí radicó mi nombre, y ahí para que una bonita anécdota, y de ahí para allá Voces Music. Y se la ha hecho fácil a las personas identificarte con ese lugar. Claro, ya la gente, gracias a Dios, las cosas han dado, porque es que el trabajo es arduo y como tú trabajes, es como cuando tú siembras una matita. Si tú la riegas, algún día verás ese fruto. Es bonito que ya tú salgas por la calle y encuentres personas que en tu vida has visto y te digan Voces Music, tú quedes como que me conoces, ¿me entiendes? Es más placentero que digamos que cualquier cosa. Entonces sí, en cierta forma sí he ganado mucho como Voces Music. Me alegra. ¿Y cada cuánto tú sales a cantar? La verdad de cantar, tengo que cantar todas las veces que me siento en la necesidad de hacerlo. Yo trato de distribuir mi tiempo lo más que pueda. A veces un martes tengo que ir al estudio, de pronto estoy cansado porque ya trabajé toda la semana en el centro caminando, porque más de uno dicen, entre comillas, que es un trabajo sencillo. Que cantar en el centro es un trabajo sencillo, así dice la policía. Te van una pata fácil. Yo le digo, ustedes no saben cuántas veces yo tengo que caminar el centro, buscando una persona que me dé mi bendición. Ustedes no saben cuántas plazas tengo que caminar yo todas las noches.
Yo llego a las 6 de la tarde, 7 de la noche y vengo ya hasta que vaya el sol. Vengo en la madrugada, ahora por la cuestión del toque de queda, pero anteriormente venía a las 4 o 5 de la mañana, caminando. Llegaba a mi casa, me quitaba los zapatos y a veces tenía ampolla, a veces estaba cansado, tenía los pies cansados sin saber. O sea que no es tan fácil como uno cree. Entonces la necesidad me obliga a ir las veces que sean necesarias. Si es de ir toda una semana voy. Trato de distribuir mi tiempo, como te digo, pero la necesidad nos obliga a ir todos los días. Bueno, y en lo financiero, ¿cómo sientes que te va? Bueno, en lo financiero digamos que es algo relativo, porque como no es un trabajo digamos que tú sabes cuándo te van a darte ni cuándo te vas a ganarte, ¿no entiendes? Hay personas de corazón que de pronto me cantó y me gustó y te sorprenden con un billete bueno porque a mí lo han hecho. A mí me han regalado hasta $100, que $100 son $100 es un mercado de comida, ¿me entiendes? Como hay, digamos, que personas que de pronto te dan 2,000 pesos, otras te dan 3,000. Pero como te digo, es relativo, entonces puede ser que hoy me vaya bien, mañana me vaya mal, pasado me vaya pésimo. Pero es relativo, ahí luchando sacamos la comida, así sea, como sea. Bueno, y aparte, o sea, de la música y la otra carrera que tienes, ¿te gustaría ejercer otra cosa más? En cierta forma, sí me gustaría ejercer algo. Después de la bañilería o después de la música, sería la producción. Yo me veo a futuro como un gran productor. Por eso estamos buscando las maneras de que la cultura salvavidas no solamente sea un proyecto de resocialización o un proyecto sociocultural, sino también hacer una compañía, que se convierta en una compañía. Que a través de la LSCB jóvenes puedan mostrar su talento, o sea, convertirlo en la vitrina, a mostrar esos nuevos talentos que se vienen. Entonces, a un futuro veo a Voces Music reflejado como un gran productor de música y si yo quiero audiovisual también, a tener todo. Vamos para la cima, compa, con la rima y demostrando buen talento con la buena disciplina. Para que tú veas, compadre, no soy salvaje. No me discriminen más por mi tatuaje. ¿Tú sientes que en este transcurso, o sea, existen competencias entre ustedes mismos, de los músicos? Bueno, en la industria musical siempre, como dicen los raperos de Cuba que se llaman los saldianos, el rap es guerra. El rap es guerra y todo el tiempo estamos en guerra. No sé si tú has escuchado hablar de las batallas de gallo. Esa es una forma donde uno civilizadamente, porque civilizadamente es arregla sus diferencias. Me parece mejor arreglar una diferencia cantando y expresando lo que piensa que peleando. Entonces ellos lo hacen de una manera, tras de un beat con un micrófono y rapeando. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como @VocesMusic en Instagram. En YouTube pueden buscar la plataforma Voces Music por el momento. Pensamos cambiar el nombre más adelante a la LSCB. Esperemos más adelante consigan nuestra página en YouTube como LSCB. Por ahora búsquenla como Voces Music. Me pueden buscar en Facebook como Jonathan Saavedra. Me pueden buscar en Spotify como Voces Music. Estamos activos en todas las plataformas como Voces Music. Voces, para nosotros fue un placer tenerte el día de hoy, pero no te puedes ir sin antes mostrarnos tu talento. Claro que sí, DJ, ponme la pista ahí y vamos a demostrar un poquito lo que sabemos. Dice así. Esta es la LSCB, Voces Music. Primera corona. Vamos, improvisando, compañeros, lo hago en este momento. Voy a demostrarles un poquito de mi talento, para que ustedes vean solo un 5% y que realmente voy expresando lo que pienso, nunca miento. Así lo hacemos para esta linda princesa, que tu novio no te saque de tu cabeza. Es que realmente tú eres tronco de belleza. Ese novio tuyo tiene la certeza y yo improviso para la gente en el instante, para que todos vean cómo lo hacemos. Soy dictante, yo voy por encima de mostrarles realmente lo que soy y lo que rapeando realmente lo que yo doy. Es que realmente soy calidad de exportación, porque lo que hago en el momento lo hago de corazón. Yo nací realmente para
para ser un artista y por eso lo demuestro en el centro para los turistas. Y yo cantando en vivo mi filosofía. Pido que no nos maltrate la policía, es que realmente deben apoyar el arte. Y este llamado de atención va para el alcalde William Dao, tú que me estás escuchando. Espero, compañero, todo lo que está pasando, para que tú veas, compa, que pasan más rato. Nos llevan pa' tus barrios y vivimos mucho maltrato. Queremos ya que cese la decisión, que la discriminación cese, por favor. Que nos miren con más respeto, ya que somos personas reales y completos. Y claro que venimos de un barrio bien violento, pero tenemos que el estilo, corazón y sentimiento. En el momento lo pongo en el sentimiento, para que todo el mundo vea lo que yo guardo por dentro. Y yo rimando estoy demostrando el arte que yo estoy cantando. La gente que sabe que pocos nos están valorando, que realmente, compadre, música rapera. Espero más respeto a la gente de Cartagena. Ya, estamos activos ya en el área. Esta es la LCCB, ey, ey, esta es la LCCB. Yo rapeo porque se puede. Ya quien grabó este video espero que lo vean subido arriba a las redes. Lo esperamos en Instagram. Espero que a mucha gente le llegue a gustar. Y espero que William Dao también lo pueda escuchar. Este mensaje que le quise brindar, yo. El rap se respeta, más si es cartagenero. Todo el mundo sabe, pana, que yo no soy callejero. A mí no trates de mirarme como un tipo salvaje, solamente porque me dejé el pelo amarillo y ahora tengo un poco de tatuaje. Yo, eso no me hace diferente, menos que inteligente. No vayas a discriminarme porque vengo de un barrio de delincuentes. No seas así, que yo no soy un mercenario. Yo estudié y tengo un buen vocabulario. Un buen vocabulario. Si Voces Music está en el área. Si Voces Music está en el área. ¡Ay! Vamos activo.